En las cuatro esquinas continuamos y volvemos a abrir, tras el paréntesis estival, nuestra habitual ventana a la información y a la consulta relacionada con temas jurídicos o de consumo. Preguntas que nos llegan directamente de nuestros espectadores y que, como siempre, pues responden expertos de Asesoría Gerimar. Hoy, el responsable de esta asesoría, además responsable del Departamento Jurídico, Juan Manuel Rivera. Muy buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Cristóbal. Bueno, pues vamos directamente a comenzar con esas consultas. Mi pareja y yo, dice este espectador, queremos casarnos por lo civil, pero me han dicho que ahora puede casarme el notario. Vamos a explicar a este espectador esa confusión que tiene. Bueno, esto es lo que sucede siempre en muchas de las consultas que hemos tenido, y es que efectivamente la gente escucha noticias que se dan en los medios de comunicación, pero que no son todavía efectivas. Puede que eso suceda de aquí a poco, pero todavía no. Es decir, hay un proyecto de reforma de la jurisdicción voluntaria donde parece ser que el ministro Gallardón quiere quitarle competencia a los juzgados para un poco agilizar el tema judicial y darla a los notarios. De hecho, se va a hacer con el registro civil, con los registradores y a los notarios. Y dentro de ese proyecto que había de dar a los notarios, entra efectivamente el poder celebrar matrimonios y divorcios. No solamente matrimonios, sino divorcios, con lo cual sería una facultad que hasta ahora el matrimonio que se podía celebrar canónicamente por un acuerdo que hay con la Santa Sede o civilmente, que efectivamente pues se podía celebrar en el juzgado, o incluso ya se amplió a poderlo celebrar también en los ayuntamientos, es decir, los alcaldes o los concejales. Pues ahora se pretende ampliar o que ya no sean los jueces los que lo hagan, sino que sean los notarios, pero todavía no. Este espectador, si desea casarse, por ahora tendrá que casarse por los cauces normales o esperar a que el notario pueda casarlo, todavía no puede. Siguiente consulta. Mi madre me ha dejado un piso en herencia y querría alquilarlo, pero estoy asustada porque me dicen que hay inquilinos que no pagan y van de piso en piso sin pagar. ¿Hay algún lugar donde pueda enterarme de quiénes son? Apelo a una especie de lista de morosos del alquiler. Sí, esto es cierto que existen lo que llamamos nosotros morosos profesionales, que es verdad que están en un piso, dejan de pagar hasta que el propietario pues los desahucia por la demanda, con lo que ya hemos hablado muchas veces de eso, que se hablaba de que en 10 días se tenían que ir, pero que después sabemos que no son 10 días por los plazos judiciales, y que cuando terminan a los 6 o 7 meses de echarlo al juzgado, bueno, pues alquilan otro piso donde hacen la misma operación, pagan a lo mejor 1 o 2 meses y vuelven a tenerlo. Efectivamente, hasta ahora no había ninguna manera de poder saber quiénes eran. Ahora hay una fórmula, pero que todavía no está ni creada. Sea la última reforma de la Ley de Arrendamiento Urbano, se crea no porque no se ha creado, establece que se creará un registro central de morosos, pero claro, este registro central de morosos no sé si va a ser efectivo. Es como todo lo que hablamos, en el papel se escribe todo, pero en la realidad no tiene práctica, no es operativo, porque según la ley ese registro de morosos, que ya digo, todavía no sabemos dónde está ni existe, donde se podrán inscribir o se inscribirán automáticamente las sentencias de desahucio. Es decir, todos los juzgados que tramiten un procedimiento de desahucio y se dicte una sentencia contra un inquilino que no paga, esa sentencia se inscribirá automáticamente en lo que se dice será un registro central de sentencias de deudores. Cuando una persona vaya a alquilar no puede ir, ahora mismo la ley no dice que uno pueda ir a ese registro, acceder a ese registro telemáticamente o de alguna forma, no. Tendrá que ser a través de un precontrato con la persona a la que yo les quiero alquilar la vivienda. Tendré que hacer una especie de precontrato, enviar ese precontrato al registro central, y el registro central efectivamente, igual que se hace con un registro, con el registro de penados y rebeldes o con el registro de última voluntad, enviará una ficha diciendo este señor figura como moroso y tiene una deuda de tal con otros propietarios o no figura. Todavía no se ha hecho, yo digo, porque todavía no está operativo eso. Cuando se haga, yo no sé si de esa forma tan burocrática y tan lenta tendrá efectividad o no, porque si alguien va a alquilar una vivienda y le dice, no, mire usted, espérese que le voy a hacer un precontrato y ahora voy a informarme a ver si usted es o no es moroso.
No lo sé, ya digo, va a existir ese registro y se podrá mirar. Y esa persona estará en ese registro, dice la ley, mientras deba. Es decir, hasta que no pague la deuda con el anterior propietario, no se cancelará o no se dará de baja en ese registro. Ya veremos cuando empiece a funcionar. Yo entiendo que eso debería de ser un registro mucho más ágil, donde uno pudiera acceder telemáticamente con algunas claves o algo, igual que se hace hoy día, es decir, con el DNI electrónico o con cualquier cosa, y pudiera acceder a ese registro y ver si la persona que quiere alquilarme el piso está o no está. Ahora mismo, tal como está, no es operativo. Yo entiendo que no es operativo, pero sí existe ese registro que antes no existía, por lo menos algo hemos avanzado. Tercera cuestión, llevo muchos años de inquilino y me ha dicho el propietario que a finales de año me tengo que ir porque lo dice la ley, pero mi contrato no tenía fecha. ¿Es cierto que me tengo que ir? Ahora es un poco una consulta desde el punto de vista del inquilino. El inquilino puede ser, pero este inquilino da muy pocos datos, y al dar muy pocos datos no le puedo contestar, porque efectivamente la ley de arrendamiento urbano en vigor, que es de la última del año 94, aunque se han hecho bastantes reformas, establecía que los contratos, los contratos tenían unos plazos y que el plazo más largo era efectivamente 20 años desde la entrada en vigor, con lo cual termina en el año 2014, al primero del 2015 terminarían en ese contrato. Estamos hablando de, hay contratos que podían ser más largos porque se hayan subrogado el cónyuge o los hijos, pero bueno, en general puede que a él le hayan dicho, primero tenemos que plantear que puede ser un contrato antiguo, anterior al año 85, tiene que ser anterior al año 85, y de local de negocio, y también que sea una persona jurídica, una sociedad que lo tiene alquilado, un negocio cualquiera en Antequera de una renta muy antigua, que sea una sociedad. Ese efectivamente cumple a los 20 años, porque no se puede subrogar nadie en él. Los demás también pueden ir cumpliendo, de hecho este año 2014 pueden extinguirse muchos contratos aunque no tuvieran fecha, pero para eso tendríamos que tener más datos, es decir, tendría que ser ya una consulta mucho más específica para que se le pueda contestar a su caso particular. Es cierto lo que dicen, que efectivamente eran 20 años de plazo y muchos contratos de alquiler se van a extinguir. Esto es bueno que lo sepan los propietarios, porque a lo mejor tienen contratos de renta antigua y se piensan que tienen que estar toda la vida. Toda la vida no, la ley ya marcaba unos plazos y están cumpliéndose. De los pocos que queden antiguos se están cumpliendo ya. Y efectivamente este año es un año clave para ello. Bueno, pues desde aquí instamos a este espectador a que nos haga llegar, si lo necesitan, igual que cualquier otra de las personas que nos ven o que nos escuchan, que nos hagan llegar pues más datos o las consultas lo más detalladamente posibles para que pueda dar la respuesta lo más exacta posible. También nuestro abogado de cabecera, Juan Manuel Rivera, de Asesoría Gerimar, que esta noche nos acompaña, ya saben que lo pueden hacer directamente a través de la web lascuatroesquinas.com. Vamos con la siguiente consulta. Siempre que he necesitado una partida de nacimiento he ido al juzgado, pero ahora me dicen que ya no la dan aquí, que tengo que ir a Málaga. ¿Esto es cierto? ¿Esto es así? Esto tampoco lo sabemos con exactitud, porque las leyes, es que este año atrás han sido un año muy prolífico en leyes. Se han dictado muchas leyes. Efectivamente existe una ley muy polémica, muy polémica, que ha dado mucho que hablar, como casi todo lo que ha hecho el ministro de Justicia en estos años que ha estado, como todas las leyes, la ley de tasa, la ley esta es una de ellas. El registro civil de tiempo inmemorial ha sido llevado desde que se creó por los juzgados de distrito en su momento, juzgados de primera instancia ahora, y en los pueblos juzgados de paz, los juzgados municipales de paz, con lo cual cualquier persona puede ir en su pueblo, a su ayuntamiento, donde tendrán una dependencia del registro civil, al ser juzgado de paz, y pueden pedir su certificado de nacimiento, de matrimonio, de defunción. Y aquí en Antequera o en los pueblos más grandes, pues en el juzgado era donde siempre se ha ido, eran certificaciones que las daban automáticamente, gratuitas. Bueno, pues hay una ley reciente donde las competencias del registro civil, en ese caso, se le dan a los registradores mercantiles. Además, a los registradores mercantiles, algo inaudito, extraño, atípico, que no entendemos por qué. Porque registros mercantiles solamente hay en las capitales de provincia. Entonces, es cierto lo que dice ese espectador, no tiene que hacerlo todavía, porque hasta el 2015 no entra en vigor. Todavía seguirá yendo al juzgado a pedirla. Pero a partir del 2015 entramos en una nebulosa, en una ley con un vacío legal todavía que tendrán que desarrollar, porque efectivamente
le dan las competencias a los registradores mercantiles y se modifica la denominación y se llamarán registros civiles y mercantiles. Pero, bueno, lo mismo, registros mercantiles, solamente hay en las capitales de provincia. ¿Qué pasa? Que todas las personas de todos los pueblos de España, no estamos hablando de aquí, de todos los pueblos de España, tendrán, para pedir un certificado de nacimiento o de defunción, tendrán que ir a la capital de provincia y ponerse en cola y pedir en el registro mercantil un certificado. Y ese certificado, porque el registro mercantil o los registradores mercantiles no son funcionarios públicos, tienen una asimilación y son semipúblicos, pero no son funcionarios públicos, no tienen un sueldo de la administración. ¿Cobrarán por expedir esos certificados? Porque ahora mismo son gratuitos. No sabemos nada, simplemente que efectivamente a partir del año que viene, si la ley no cambia, todas las certificaciones, todo lo que era registro civil, lo llevarán los registros mercantiles. Y los registros mercantiles, como digo, por ejemplo aquí en Antequera no hay registros de la propiedad. Porque todavía no hubiese llamado menos la atención si a quien se lo hubieran dado hubieran sido a los registros de la propiedad. Que los registros de la propiedad sí que existen en muchos pueblos, aparte de existir también en las capitales de provincia. Pero los registros mercantiles, y además la incongruencia llega a límites tan grandes que un registro mercantil, que lo que trata es de personas jurídicas y de empresarios, ¿qué tiene que ver con los nacimientos, defunciones, matrimonios de las personas físicas? No tiene sentido, no tiene ningún sentido. Pero es cierto, ahí está la ley. La ley dice que lo llevan los registros mercantiles. Bueno, pues habrá que esperar por lo pronto el resumen de esa respuesta, que en todo caso sería a partir de 2015. Sí, ese es a partir de 2015. La ley está ya, pero no se aplica hasta el 2015. A lo mejor, como sucede con tantas cosas en España, no se llega a aplicar nunca. Dan moratoria tras moratoria porque eso es muy complicado aplicarlo. En principio porque los antecedentes, y no están todos digitalizados, aunque sí muchos, están en los registros civiles en los juzgados. ¿Cómo va a llegar la información? Me imagino que esa vacatio legis que han dado hasta el 2015 será para que digitalicen todo lo que le pueda faltar de archivos de los registros civiles. Tened en cuenta que en los registros civiles hay información de cientos de años hacia atrás, es decir, no es una cosa que esté desde el siglo XX. Hay muchísima información, no lo sé. Ya digo, a veces son ilógicas las leyes y no las entendemos de ninguna manera. No las entendemos ni nosotros como profesionales y, por supuesto, el público en general menos todavía, no la entenderá nunca. Bueno, pues vamos a continuar con la siguiente consulta. Mi hermano y yo tenemos una sociedad cuyo patrimonio es una finca que explotamos. Ahora queremos vender la sociedad porque es más favorable para nosotros. Pero nos dice el comprador que tiene que pagar más impuestos que si comprara la propia finca. Y dice el espectador que tenía entendido que era al contrario. Y encima añade que su asesor no se aclara mucho del todo y por eso ha recurrido al asesor de cabecera de las Cuatro Esquinas a ver qué le podemos explicar. Puede llevar algo de razón. Lo que sucede es que vuelvo a decir lo mismo, las preguntas, como no podía ser de otra forma, porque no tenemos un contacto directo con los espectadores, sino que dejan sus preguntas, a veces no se pueden contestar. Esto cuando el cliente viene al despacho, viene a la asesoría, pues allí sí se le pregunta una otra vez y sale con la respuesta concreta. Es cierto que si lo que tienen es, porque aquí juegan muchas variables. En la sociedad parece ser que dice que lo que tiene es una finca. Si la sociedad lo que tiene es una finca, es decir, una sociedad patrimonial, la exención que hay cuando se vende una sociedad, por eso dice, yo creía que la sociedad era más barata, efectivamente vender una sociedad no paga impuestos. Vender una sociedad o las participaciones o acciones de una sociedad no paga impuestos por la ley del mercado de valores. Si se vende la finca sí que paga impuestos de transmisiones patrimoniales, por lo cual es más caro. Pero claro, la Hacienda dice que cuando lo único que tiene la sociedad es bien patrimonial, bien inmueble, que no sabemos si este es el caso, parece ser que sí, que dice que lo único que tiene la finca, pues para fin de no eludir impuestos, Hacienda lo que dicen, no, si usted lo único que tiene esto es como si vendiera la finca, va a pagar los mismos impuestos que si vendiese la finca. También es cierto que parece ser que dice que hay una explotación agraria. Si hay una explotación agraria no se aplica esto, pues lo que se vende es un negocio. Pero podría resultar que al ser una sociedad patrimonial pagase los mismos impuestos que en caso de vender la finca. Lo que pasa es que me faltan elementos para poder enjuiciarlo. Lleva razón en lo que dice, habría que concretar más,
porque si la finca está en explotación, en una explotación agrícola, pues su asesor le ha informado mal. Si hay una explotación agrícola ya no paga impuestos. Se vendería como una empresa, como una sociedad, y no sería como un inmueble, con lo cual no pagaría ningún impuesto. Pero habría que concretar si efectivamente es qué tipo de actividad es y cómo se lleva. Bueno, siguiente cuestión, en esta ocasión, bueno, pues se mezclan también componentes o conflictos personales. Tengo un hijo que no quiere saber de mí, nada, y me dice el notario que le tengo que dejar parte de mi herencia cuando realmente ni me habla. ¿Puedo directamente no dejarle nada? Pregunta. Puede, pero porque lo estamos hablando hoy. Si me lo hubieras preguntado el mes pasado, te diría que no. Y esto viene al caso porque lo que le dice el notario es correcto. Es decir, existe en la herencia, lo hemos hablado muchas veces, los hijos tienen derecho a una parte de la herencia que es la legítima, que no se le puede quitar salvo causa de desheredación. Es decir, para desheredando a un hijo, para desheredar a un hijo se necesita algo más que lo que dice este oyente. Es decir, mi hijo no me habla o no me ve. Bueno, pues eso no es causa, según el Código Civil, no es causa de desheredación. Pero recientemente, muy recientemente, se ha dictado una sentencia donde el Tribunal Supremo dice que el abandono de los padres puede ser causa de desheredación. Y el abandono de los padres matiza además que es ese, es decir, que los tiene abandonados, que no quiere saber nada de ellos, que no los atiende, que no... puede ser causa de desheredación. Por lo tanto, si se demuestra que efectivamente el hijo no quiere saber nada de los padres, lleva sin verlos muchísimo tiempo, no le habla y los tiene abandonados, podría no dejarle nada, podría decirlo en el testamento. Se puede encontrar con que si el notario no conoce esto, que el notario le diga esto no puede ser, pero que insista, y si no, lo que decimos siempre, que vaya a un abogado que esté preparado en estos temas y le prepare la minuta notarial y sea el abogado el que vaya al notario. Yo esto lo digo siempre, me encuentro con muchísimos problemas de personas que van al notario directamente a hacer testamento y lo hacen mal. No porque el notario no sepa, el notario está muy preparado para eso, sino porque el notario no tiene la misión, no es parte. Y al no ser parte, como nosotros los abogados, los asesores, alguien llega al despacho y esa persona es mi cliente, al quien yo tengo que defender, a quien yo tengo que amparar y a quien yo tengo que asesorar. Entonces, le asesoramos, le preguntamos y además miramos las repercusiones que después pueda tener ese testamento cuando se produzca la herencia. Pueden ser repercusiones que no se den cuenta y entonces no se tenga eso en cuenta en la notaría. Por eso decimos muchas veces que a lo mejor llega el notario y no lo ve ni siquiera el notario, sino el oficial de notaría o el administrativo y le dice, no, esto no puede ser. No, pero pues que vaya a un abogado que esté preparado y entienda eso. Los abogados normalmente estamos estudiando continuamente esto que yo estoy diciendo, las sentencias que van saliendo, y es muy importante que aparte de estar al día en las leyes, estamos al día en lo que son las sentencias, la jurisprudencia. Y ahora mismo, si a mí viniese ese telespectador, esa persona, a decirme si podría hacerlo, preparándolo tiempo y diciendo, a ver, los argumentos y las pruebas de que su hijo no quiere saber nada de él, podríamos hacer un testamento desheredando al hijo. Bueno, cuidado con esas partes porque ha consultado a un profesional que ha encontrado una fórmula o existe realmente una fórmula legal para hacerlo. Me han despedido, siguiente consulta, y me han indemnizado con 17.000 euros y me dicen que tengo que declararlo en mi renta, aunque hay otros que dicen que no lo tengo muy claro. Claro, unos dicen que no y otros que sí, pues por lo mismo que sucede con la mayoría de las cosas, porque no sé si recordaréis, esto fue muy polémico, esta reforma que se ha hecho de la indemnización por despido, que antes estaba exenta totalmente de declararla en renta. El ministro Montoro hizo una reforma donde decía que iba a estar incluida, eso fue muy polémico, se atacó mucho y luego dijo que bueno, que nada más que iban a estar incluidas las rentas más altas, las indemnizaciones más altas, y efectivamente, en este caso no tiene que declararla. Solamente es cuando se reciba una indemnización superior a 180.000 euros, es decir, que la mayoría no tendrán que declararla, van a tener que declararla los que reciban grandes indemnizaciones, que bueno, todos sabemos quiénes son, banqueros que se han llevado el dinero, casos, y esos sí reciben indemnizaciones millonarias. El personal y los teleoyentes que a nosotros nos llamen no van a recibir 180.000 euros, ya quisiéramos todos poder recibir eso en un despido. Con lo cual, lo que es el grueso, lo general de las personas no tendrán que declararlo.
Muy bien. Muy bien, bueno, pues son las respuestas a las consultas que usted ha venido realizando en los últimos días y a otras consultas que, ¿por qué no?, pueden dejarnos a través de lascuatroesquinas.com para nuestro abogado. En esta ocasión ha venido el propio director de Asesoría Genimal, que además es el director del departamento jurídico de esta asesoría, que es la que está en calle Lucena. Y como siempre decimos, para más información, el teléfono del abogado, el 0404, ¿no?, que es el teléfono de Asesoría Genimal. Pues, Juan Manuel, muchísimas gracias por habernos acompañado. Buenas noches. Buenas noches. Y nosotros lo que hacemos es seguir con más cosas, que el programa aún no ha terminado.